siempre pensábamos que las crisis o iban a ser grandes crisis que iban a venir tipo ébola o tipo un virus de un laboratorio, y de pronto nos hemos encontrado con un coronavirus que en principio parecía una gripe un poquito más y luego se ha convertido en algo que se ha convertido en pandemia. Pero al mismo tiempo estamos viendo cómo la posibilidad de la acción humana, de la acción solidaria y de la acción en el día a día de cada uno de nosotros verdaderamente produce estas transformaciones. El mundo se para, sin embargo, el mundo se confina y, sin embargo, el mundo sigue avanzando. Y seguimos avanzando verdaderamente sin ese crecimiento capitalista que decía antes Paloma, y entendiendo, como dice la autora del libro de La economía de la rosquilla, que no podemos estar asimilando el crecimiento con el bienestar, o sobre todo el crecimiento económico con el progreso, sino que ese progreso solamente será posible si verdaderamente no dejamos a nadie atrás. Esta crisis tiene problemas muy importantes y muy graves. Corremos el riesgo de dejar a mucha gente atrás. Mucha gente, no solamente por la brecha digital, hay que recordar que tenemos 3 millones de personas ahora mismo en un ERTE, multitud de empresas que hasta ahora han cerrado y no sabemos si van a volver a abrir, y además también tenemos situaciones que estamos viendo de la crisis social, económica, incluso sanitaria que vamos a vivir. La desescalada no va a ser fácil ni va a ser inmediata. Esta mañana también en otra conferencia comentaba de cómo vamos a vivir en una sociedad de no contacto. No podemos olvidar que somos un país latino, somos un país, voy a decir caliente, pero no sé si queda muy bien en internet decir caliente, pero somos un país vivo. Es decir, esto pasa a los alemanes o a los suecos o a los noruegos, que viven en su sociedad mucho más cerrada, mucho más hacia adentro, y pues, oye, tiene unos componentes, pero para nosotros es un componente muy importante. Y por tanto esto también va a cambiar la manera en que consumamos, en que veamos la sociedad y en que nos relacionemos. Y que por lo tanto esto tiene que ser también no solo un condicionante, sino además también un acicate para saber que la transformación está en nuestras manos y que además tenemos que apoyarnos en aquello que ya hemos hecho bien. Termino con esto, es decir, hace un tiempo también en otro artículo que escribía decía que hemos sido parte del problema que hemos vivido hasta ahora, pero que sin duda alguna ahora nos tenemos que convertir en el todo de la solución. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora, hacer que verdaderamente aquellos que queremos que pase, que hagámoslo. Que volvamos a sentarnos con aquellos que ya sabemos que queremos unir y que en esa CO3 que decía José queremos construir a través de la concienciación, la conexión y la cooperación. Solamente seremos capaces de avanzar si lo hacemos juntos, y solamente seremos capaces de diseñar un Estado, una sociedad más igualitaria si somos capaces de entender que la conexión es nuestra forma de vida, que el cambio va a estar ahí y que además es una constancia, y que además todos y cada uno de nosotros podemos aportar para este cambio y esta transformación. Y lo que se trata es de generar estos ecosistemas de transformación que verdaderamente cambien culturalmente la sociedad en que vivimos y verdaderamente se convierta en esa transformación que tiene que venir a partir del momento que salgamos a la calle. Y muchas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias, Federico. No sé si se me escucha. Se me escucha. No sé si el lunes estuviste durante toda la jornada de esa tarde, se acabó hablando de educación, de lo importante que es educar en todos estos temas. La mayoría de toda la gente que estamos hoy, que estamos durante toda esta semana participando, hemos llegado a la sostenibilidad y hemos llegado a los proyectos en los que estamos trabajando por pura intuición y por conexiones y por conciencia ecológica, conciencia social, pero esto es algo que se echa mucho en falta en los planes de estudio. En los planes de estudio, bueno, yo he ido a dar charlas a colegios, a institutos, también en la universidad, pero no están dentro del plan de estudio. De hecho, en universidades, por ejemplo, que dan diseño y moda, la sostenibilidad no es transversal. La sostenibilidad tendría que ser transversal en todas las asignaturas, por ejemplo. Y luego nuestros niños no lo tienen dentro de su plan de estudio. No sé si esto supongo que es algo que se trabaja durante largo tiempo, ¿no? Pero creo que es el momento de abordarlo con seriedad. Sí, fíjate, mira, una de las cosas que hemos descubierto, y digo descubierto con total limpieza y humildad, es que aquello que hemos estado diciendo de que tenemos currículos educativos muy cargados y excesivamente tecnificados y memorísticos, no pueden seguir funcionando así. Es decir, además hemos visto que son currículos educativos
que ahora mismo lo hablábamos antes, que hemos pasado de la sociedad o de la educación presencial analógica a una educación no presencial y digital completamente. Por lo tanto, hemos pasado de 0 a 0,1, es decir, en el momento, y hemos visto que es imposible adaptar estas circunstancias. Claro, por otro lado, lo que sí que hemos descubierto, y creo que todos nos tenemos que hacer dos cosas. Una, los padres y las madres hemos descubierto el papel fundamental que hacen los profesores y las profesoras en las escuelas. Por favor, hay que darle hacer un homenaje a toda esta gente docente que está dando clases en su ámbito. Y como en todos los sitios hay mejores y peores y los que habrían que desaparecer de la educación, Totalmente. como en todas las profesiones. Pero hay que darle. Y segunda, que nuestros niños y nuestras niñas están aprendiendo otras cosas. Y que creo que también es tan importante. Fíjate, una de las cosas que estábamos hablando es de la necesidad de que si vuelven otra vez a clase, que está todavía por decidir si vais a abrir los centros educativos o no, una de las cosas que tenemos que trabajar es el tema de las emociones. Porque las familias están ahora en un momento de estrés muy importante. Las familias, los niños, el profesorado, los centros educativos, las administraciones, todos estamos en un estrés que además a los niños, que son los más vulnerables, tienen más dificultades de entender el mundo en el que están viviendo. Pero por otro lado también tienen unos aprendizajes de vida muy interesantes en ese papel que hace la sociedad, que es el primer factor de socialización que hace la familia, cómo también tenemos que hacer esto. Claro, esto nos que los currículos educativos no pueden ser de asignaturas como estábamos haciendo en los años 70, los años 60 o los años 50. Tenemos que ir a currículos educativos más competenciales. Fijaros, yo siempre pongo como ejemplo que lo más innovador que hay ahora mismo en educación es algo que escribió Jacques Delors en el año 96 que se llamaba Aprender a aprender, que venía de una idea del 71 de Faure, que era aprender a vivir, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a conocer. Por lo tanto, esta es la visión en la que tenemos que transformar la educación y, sin duda alguna, dejarnos de esos contenidos memorísticos que no aportan realmente a lo que tiene que ser. Fíjate, estoy ahora en una investigación con otro grupo de gente diseñando un programa de educación semipresencial a la educación obligatoria. Es decir, para que nuestros niños, entendiendo de que posiblemente puedan ser que solo vayan 3 días a clase y el resto del trabajo lo tengan que hacer en otro ámbito, ¿no? Por lo tanto, lo cual requiere repensar lo que estamos haciendo y además repensar que ese modelo de educación que tiene que ser, sin duda alguna, de incentivar al alumno a aprender y darle las herramientas y los instrumentos para que pueda aprender. Y sin duda alguna, la presencia de la socialización, que si no, no creo que no existe educación. Muy bien, no sé si a alguien entre las asistentes quieren hacer alguna pregunta. Tenemos entre el público también, creo que está Carlos, no sé si está o no ha conseguido entrar. Esta mañana ha estado aquí Carlos de Salvemos Béjar. Está por ahí. También una iniciativa también que parte de la España vaciada y paisano mío, que él, aunque está estudiando en Valencia, está muy activo en Béjar. Y bueno, se trata también de recuperar el valor de lo local, ¿no? De todos nosotros que en estos días nos estamos dando cuenta, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta para los tres ponentes que hemos tenido esta tarde, Carlos. Pues a José he llegado después y nada, con lo único que cierto es que con el tema de la sostenibilidad en las universidades no hay, o por lo menos aquí en el caso de Valencia no existe una conciencia. Este año es el primer año que nos han empezado a meter un poco en vereda en el TFG y tenemos que hacer un A4 vinculando nuestro TFG con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo, escuchando comentarios por la universidad, veo que hay mucha gente que desconoce completamente la Agenda 2030, o sea, no sabe ni siquiera de la existencia de la Agenda 2030, estudiando una carrera como arquitectura, y a mucha gente también comentarios de que les supone verdaderamente un lastre esa vinculación, porque a lo mejor están desarrollando un trabajo de estructuras o de un campo más concreto y no encuentran la vinculación, cuando, a mi parecer, en arquitectura se puede encontrar desde un cimiento y cómo intervengas en el terreno hasta el material que uses en la cubierta. Entonces, sí que creo que en las universidades hay que trabajar en la Agenda 2030. También es verdad que a mí me ha pillado ya el interesarme por este mundo en los cursos superiores.
no sé si en primero o segundo se están cambiando un poco más las cosas. No sé si alguno queréis contestar o hacer algún comentario a lo que... Jesús. Yo creo que el problema de la Agenda 2030 o de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que la gente los entienda. Sí, yo le pregunto a mi madre qué es la Agenda 2030 y no tiene ni pajorera idea. O le pregunto a mi hermano que está más o menos en el día a día qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no me sabe decir ni uno. Sabe decirme que es algo que suena muy bien en la tele. Entonces, creo que tenemos la necesidad de estos grandes debates que podemos tener en foros como este, acercarlos a la gente. Es decir, que la gente los entienda. Y para eso tenemos que hablar de lo que a la gente le importa. Entonces, ahí tenemos que hacer un ejercicio muchas veces de concreción, porque yo que estoy en debates políticos, en debates de diferentes temas, donde muchas veces se ha premiado, ahora ya desde la crisis del coronavirus menos, pero donde muchas veces los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, era lo que primaba y se debatía sobre eso, era para círculos muy cercanos porque la gente no sabía cómo se transformaba eso en su día a día, que es al final lo que le importa. Jesús, pero yo eso tengo algo que decir, porque yo, por ejemplo, que los conozco, tengo mucho retorno ahora. Pues yo que los conozco y gente de mi entorno que conocemos, que son los ODS, llevamos años, hemos hecho incluso exposiciones, 17 diseñadores para 17 objetivos, hemos hecho un montón de cosas, pero aún así, porque tú le cuentas a tu madre que son los ODS, le dices, muy bonito, todo muy flower power, ¿qué hago yo? O sea, es bajarlo a la práctica, es decir, una vez que los conocemos, ¿cómo empezamos a actuar? ¿Qué hacemos? Entonces, en cuestión de residuos está muy claro, ¿no?, que hay que hacer, pero en otras cuestiones, cómo en otros objetivos, que son 17, cómo se trabaja de lo más pequeño, de un nivel al nivel pequeño, que es el nivel familiar, al nivel institucional, ¿no? Nosotras estamos, por ejemplo, muy centradas y muy focalizadas en el ODS 17, por eso estamos estableciendo esta red de contactos, porque entendemos que es lo que nos va a dar fuerza, ¿no? Pero seguramente habrá que mostrarles un camino, más allá de que conozcan el conocimiento teórico. Sí, Ay, sí. ahora no. A ver, es que no puedo Sí. sacarle él. Ahora, un poco coincidiendo con lo que dice Paloma. Vamos a ver, y afianzando lo que dice Jesús, efectivamente, es decir, yo fíjate que llevo ya algunos años con esto, como los que se aprobaron la agenda incluso un poco antes, porque tuve la suerte de participar en los debates previos en una jornada que se hizo aquí en España, en una reunión de alto nivel. Fijaros, es decir, yo me interesa menos que la gente sepa cuál es el objetivo 4, el 5, el 7 o que sepan qué es el 10-4, ¿no?, que por cierto es desigualdad, ¿no? Entonces, eso me interesa menos. Me interesa más, sobre todo, que sepan qué significa este cambio y esta transformación. Que además, por cierto, tampoco sabemos todavía qué significa. Es decir, cuando en julio estuve con el secretario general de Naciones Unidas en Nueva York, hablábamos con él, nos decía, oye, es que hemos tardado 4 años en conceptualizar qué es la Agenda 2030. Porque, claro, vivimos en un mundo más complejo de lo que vivíamos en el año 2000. La Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran 8 objetivos y 70 metas. Estos son 17 objetivos y 169 metas, donde todos los países pasamos a ser países en desarrollo. Y ahora lo estamos viendo. Es decir, lo que decía Ban Ki-moon de que somos países en desarrollo lo estamos viendo. UNICEF no tenía programas de incidencia aquí en España. Es decir, no hacía programas directamente en terreno. Hacía incidencia política y concienciación. Hoy UNICEF está trabajando en programas directamente aquí en España. Y dentro de nada, esto servirá para que nosotros nos convirtamos también en donantes, no solamente de tecnología, sino también de información, de procedimientos, a otros países que llevarán la crisis posteriormente a nosotros. Entonces, por lo tanto, al mismo tiempo somos receptores, pero somos donantes, pero al mismo tiempo sabremos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Esta es la grandeza de lo que supone la Agenda 2030 y de generar estos espacios, como vosotros hacéis, del Objetivo 17, y de entender que en ese mundo interrelacionado ya no podemos hablar de economía sin hablar de medio ambiente, y no podemos hablar de medio ambiente sin hablar de sociedad, y que no podemos hablar de educación sin hablar de trabajo, y no podemos hablar de trabajo sin hablar de medio ambiente o cambio climático, ¿no? Es decir, esta es donde será la segunda vuelta de la Agenda 2030, de entender que la Agenda 2030
si os dais cuenta, es la base para el diseño de las nuevas políticas para, ya no digo el siglo XXI, sino para los próximos 100 años. Os cuento una anécdota. En Nueva York, la directora del plan de Agenda 2030 de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, que tiene un plan brutal, pero brutal, de lo mejor que yo he visto en el mundo y de las ciudades es la mejor, y en Nueva York, es decir, Estados Unidos, pues Nueva York tiene su propio plan. Me decía, ahora cuando estuve con ella en Nueva York, me decía que ellos han tomado la decisión que muchos de los objetivos que tenían para el año 2030 ya los han llevado hasta el año 2050. Pero no porque no los hubieran cumplido, sino porque se han dicho, oye, no, es que esto ya no es una agenda, es que esto ya es una manera de entender de lo que tenemos que hacer. Y por debajo de estos estándares no queremos vivir. Entonces, por lo tanto, ha pasado de convertirse de un objetivo, de una utopía, a un mínimo que se ha marcado la ciudad de Nueva York para decir, oiga, a partir de aquí, por debajo de aquí, no queremos estar. Y han elevado esos discursos hasta el año 2050. Por lo tanto, oye, y luego, por otra parte, que tampoco, yo cuando empecé en esto en el año 2015, si me dicen que 5 años después iba a estar hablando de moda sostenible, hablando de Agenda 2030 con vosotras, es decir, es imposible. Yo me dedico a cooperación y esto es un tema de cooperación y somos los zumbaos de cooperación, y he estado hablando con arquitectos, con ingenieros, con el sector financiero, con el ámbito de la innovación social, de la innovación tecnológica, moda, alimentación, etcétera, etcétera. Con lo cual esto es, wow, ostras, estamos eso. Ahora, ¿que tenemos que llegar a la ciudadanía? Claro, por supuesto. Y sin conocer la agenda es imposible que la agenda sea esa agenda de transformación que todos queremos y sobre todo una agenda de ciudadanía. Se trata al final de empoderar a la ciudadanía. Fenomenal. Jesús, creo que querías decir algo antes, ¿no? Bueno, yo sobre este tema totalmente de acuerdo con Federico, pero también hay que ver una realidad. Muchos de nosotros vivimos en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid que el objetivo, por ejemplo, 10, que lo incumple totalmente. Es decir, es la ciudad con más diferencias que puede haber en nuestro país. Pero no solo eso, es decir, estamos hablando de una agenda de desarrollo sostenible 2030 cuando tenemos una comunidad que tiene los vertederos a rebosar. Es decir, que todavía la gente te pregunta si reciclar sirve de algo. Eso es una pregunta que hace todos los días. Entonces, o somos capaces de explicar claramente, sin hablar a lo mejor con palabras tan técnicas muchas veces, sino de explicar a la ciudadanía por qué cuidamos nuestro planeta, o porque como solo hay un planeta, o lo cuidamos o lo destruimos y nuestros hijos no van a poder vivir. Y además ahora, por ejemplo, ahora con esto de la crisis del coronavirus, pues de todas las debilidades, intentar hacer fortalezas. O les explicamos que cuidamos nuestro planeta, nos quedamos sin él y nuestros hijos no van a poder vivir en él, o no vamos a ser capaces de seguir implementando. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más tozuda de lo que nosotros vivimos. Es decir, que en la Comunidad de Madrid las desigualdades son enormes. Y cada vez más, no cada vez menos. Es decir, cada vez han ido aumentando más. Entonces, a mí lo que me falta de todos estos grandes debates, y que me pasa a mí, es cómo lo aterrizamos en el común. Cómo se lo explicamos a nuestro vecino para que se lo crea. Para que de verdad, es decir, nos pasa, a mí me toca más de cerca los residuos, pero a mí me siguen preguntando por la calle, oye, ¿pero es verdad que reciclar vale de algo? Y no saben que empezamos a reciclar, o lo primero, económicamente los municipios van a tener que aumentar los impuestos un 500%, porque la tasa de reciclaje ahora está en 12,5 € la tonelada y va a pasar a 100 y pico la tonelada. Es decir, o reciclamos y llevamos menos materia al vertedero, o tal, y por otro lado, que no hay vertederos. Es decir, que va a llegar un momento en que la basura, como no la echemos en los ayuntamientos, no sé dónde la vamos a echar. Pero esto se lo explicamos o no. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, está muy bien. Creo que tiene que ser un punto de partida para implementar políticas y, sobre todo, implementar políticas en la educación, pero tenemos que aterrizarlo en lo concreto. Si no somos capaces de aterrizarlo en lo concreto, la gente no vamos a avanzar como sociedad, porque a la gente al final le importa el día a día de su cotidianidad. Entonces, es algo que dentro de la política también lo hacemos mucho. Es decir, que muchas veces vemos grandes debates políticos y decir, vale, ¿cómo me afecta esto? Al final, ¿qué me importa a mí? Pues tener un trabajo más seguro, que me llegue la nómina a final de mes, en que la gente pueda tener una educación pública, una sanidad pública. Entonces, creo que con los objetivos de desarrollo sostenible también nos tiene que pasar un poco. Es decir, centremos el tiro, digámosle a la gente en qué se concretan estos objetivos de desarrollo sostenible para poder ir avanzando. Porque si vamos a la Agenda 2030 a hablar de objetivos de desarrollo sostenible en grandes debates sin aterrizarlo, la gente no lo comprende.
que echa humo, están ahí comentando muchas cosas, diciendo empecemos desde abajo, desde las escuelas, los niños lo primero, hacemos muchas cosas pero no las identificamos como dentro de la Agenda 2030, a pesar de que están, no sabemos identificarlo. Bueno, no sé si José Correa o Carlos quieren añadir algo. Sí, yo Carlos quiere Carlos de Salvemos Béjar, arquitecto desde Valencia. Lo que decía Jesús de los desequilibrios en Madrid, creo que, y ya que me toca hablar, o por lo menos desde Béjar toca hablar un poco de despoblación, creo que evidentemente también tenemos que enfrentarnos a, después de esta crisis, a ese tema que también, el tema de la España vacía, de toda la despoblación. Creo que las ciudades, o sea, es muy difícil hacer frente a la desigualdad de las grandes ciudades si siguen creciendo de manera exponencial, porque el medio rural se va vaciando, con lo cual el medio rural acaba suponiendo también más coste para las administraciones mantenerlo, y las grandes ciudades y las grandes áreas urbanas se ven viendo saturadas además, que luego acaba siendo una saturación de todo, de excesos de residuos muy concentrados, energético y territorios vacíos. O sea, creo que el tema de cómo enfrentar la Agenda 2030 y la despoblación tienen que ir muy de la mano en ese aspecto para solventar los problemas a la vez en la España vaciada y en las grandes ciudades de desequilibrio. No sé si... Bueno, yo por añadir algo a la pregunta, sí, Paloma. Bueno, sí. Creo que lo que dice Jesús es una realidad, es decir, la gente no acaba de entenderlo. Nosotros nos hemos visto con mucha gente en la calle haciendo, bueno, pues lo que hacíamos con Móstoles Desarrollo en Móstoles, ¿no? En las que participaba mucha de la gente que está además en el chat, ¿no? Pues Eva de Mis Colos y más personas, Alicia, Marijose. Esas jornadas que hemos hecho a pie de calle para transmitir Agenda 2030 y hablamos de hace 2 años que empezamos a hacerlas, o sea, no en el día de ahora que a lo mejor ya se ve en la tele, ¿no? Se ve en la Renfe. La gente no entiende que esto es una curva que tenemos que parar igual que hemos parado la curva del coronavirus. Es decir, yo ayer, por ejemplo, antes de ayer creo que fue que daba una charla sobre la Agenda 2030 y la implementación de los ODS en empresas. Hemos parado la curva del coronavirus o hemos conseguido estabilizarla porque todos hemos hecho nuestra parte, ¿no? Que era quedarnos en casa, una cosa sencilla y lo hemos hecho y se ha puesto. Pero la gente no entiende la curva de lo que es lo que estamos sufriendo a nivel global. Es decir, el planeta se queda sin suministros para suministrar al ser humano. Si nosotros eso lo conseguimos explicar desde esa perspectiva y no entramos en políticas ni ideologías, sino que es una realidad que el planeta tiene unos suministros que nos ofrece y que empezamos a cortarlos, yo creo que hay que ser drásticos los mensajes. Es decir, no hay que andarse con rodeos ni tratar de ponerlos bonitos. Positivamente podemos hacerlo. Yo creo que Agenda 2030, lo decía también, tiene un sistema y una metodología que la gente no entiende. A mí, en la perspectiva de la startup, hay una metodología que se usa mucho que es OKR, que es Objective Key Results, y que lo que se hace es poner un objetivo enorme para que el equipo de personas de trabajo vaya avanzando hacia ese objetivo y al final si llegas a un 80% es un éxito, ¿no? Creo que la gente, o por lo menos la mentalidad latina, tenemos esa perspectiva de que nos han puesto siempre que los objetivos tienen que ser medibles, alcanzables, ¿no? Y si no los conseguimos nos venimos abajo. El ser humano es excepcional y lo que poníamos antes, lo que está pasando ahora mismo aquí yo creo que es excepcional y es increíble. Que a nivel político está pasando, o sea, estamos viendo, hablabais de crisis política, cuando yo creo que sinceramente se están viendo en la política, tanto de comunidades como a nivel nacional, en algunos momentos cosas que eran, no sé, inimaginables, ¿no? Que 2 partidos se pusieran políticamente de acuerdo para hacer algo, o sea, creo que ahí es donde se demuestra que el ser humano tiene que dejar de lado todas esas cosas y ponerse a trabajar en pro de mantener nuestros recursos en este planeta. Es decir, los recursos que se acaban y que sabemos que se van a tender a acabar. Y el mensaje a la ciudadanía, drástico. No lo pondría bonito, no, o sea, esto es así, el recurso se termina, igual que hemos aplacado con una curva, con un virus que ha venido a nivel global, esto lo tenemos que hacer de la misma manera o poner la misma energía. Y aplaudir a las personas como las que estáis incentivando moda sostenible y aplaudir a esas emprendedoras que estáis aquí mogollón de ellas
trabajando, metiendo costes en vuestros proyectos sin tener un retorno esperado como el que esperabais en un inicio y siguiendo ahí. O sea, yo creo que cuando el ser humano ya se plantea que la parte económica es secundaria y hace esto con un propósito, ahí es cuando realmente entramos en una tendencia que es la supervivencia de la especie. Y ahí voy a seguir en ese mensaje, pero a lo que decía Carlos, por ejemplo, en la universidad, el mensaje tiene que ser drástico. Aquí no podemos pensar si esto nos vale o no nos vale para la arquitectura. Es que esto es el ser humano. Y a partir de ahí, Sí. todo vale. Ahí me has tocado la fibra, José, porque yo, una vez que inicié mi proyecto, yo no me planteé qué es lo que iba a encontrar yo en mi proyecto a nivel beneficio económico, sino qué le iba a mi preocupación sobre todo era qué le doy yo a mi hijo. El otro día también lo colgaba en las redes en un artículo que decía qué mundo nos va a quedar, y yo respondí, a mí mi preocupación no es el mundo que me voy a encontrar, sino qué mundo le estoy construyendo yo a mi hijo, ¿no? Porque al fin y al cabo yo ya tengo el porrón de años, ¿no? Pero yo quiero para mi hijo las mismas alegrías, las mismas caminatas a la montaña, las mismas alegrías en el mar, el quedar con los amigos. Quiero eso, y eso no lo vamos a tener si yo no lucho ahora por ello. Entonces, todo desemboca en eso, ¿no? Y nuestras propias acciones, nosotras trabajando desde la moda, que también lo ponía yo en el artículo, que va más allá de tener un vestido mono, esto va de otra cosa, está al margen del glamour, va de construir la sociedad que queremos, ¿no? Y si transformamos la industria textil, lo transformamos todo. Y bueno, pues la Agenda 2030 tiene que ser como nuestra Biblia ahora mismo. Tengo que deciros que Federico se ha tenido que ir a otra reunión, nos ha despedido por el chat, nos ha agradecido todo el feedback que ha recibido, y bueno, pues de todas maneras ya estábamos acabando. Jesús, ¿quieres decir unas últimas palabras? Pues daros las gracias por esta oportunidad. Creo que vamos aprendiendo, ¿no?, día a día de todo esto, y creo que es importante. Es decir, estoy de acuerdo con José, el discurso tiene que ser claro y tiene que ser radical. Es decir, o cuidamos el mundo. Ahora, desde mi casa se ven las montañas porque no hay contaminación, que hace que no se veían. Bueno, nunca las había visto. Llevo viviendo 8 años en la misma casa, así que bueno, y yo tengo 3 hijos. Quiero que vivan en un mundo por lo menos como el que hemos conocido nosotros. Entonces, un mensaje radical para esto, y que yo sé que de la institución y desde Alcorcón, todas aquellas empresas que podamos echar una mano del tema de la moda sostenible, ya sabe Paloma, que estamos abiertos a bueno, que utilicéis los recursos que son de todo el municipio para que se implementen este tipo de iniciativas. Y bueno, volver a dar las gracias sobre todo a Paloma, como siempre. Así que ha sido un placer y muchas gracias por escucharme. Muchas cosas. Esta semana ha sido un brainstorming de ideas y de cosas que se pueden hacer y que se pueden iniciar, y estamos deseando ponernos a trabajar. Muchísimas gracias. Siempre me emociona ese apoyo que nos ofrecéis desde allí, porque se da muy pocas veces y ha sido muy complicado que se nos hiciera, que se nos escuchara, ¿no? Así que siempre me emociona. Muchísimas gracias, Jesús. Y bueno, a todas las demás, gracias a Carlos también, que se ha conectado desde Valencia, y gracias a todas las demás que estáis al otro lado. Os emplazamos a mañana.